Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias que me corresponde coordinar por este semestre, por este año, que tienen que ver con los problemas nacionales y el derecho. Este es el tercer año en el que estamos en esta tarea. Por la dimensión que ha tomado el problema en nuestro país, por el interés de la sociedad, por la relevancia social, económica, política, cultural del mismo, este año, a diferencia de otros, lo vamos a dedicar completamente a la corrupción. El martes de la semana pasada tuvimos una mesa importante, plural, debatida, con muchas inquietudes, con muchos puntos de vista, en la que participó el juez Moro de Brasil y la maestra María Amparo Casar de nuestro país. El día de hoy, de verdad me da un enorme gusto recibir en este Colegio Nacional a la maestra Jacqueline Pechard, una amiga de muchos años, una persona que ha ocupado diversos cargos académicos, a cargos administrativos, tanto en el Instituto de Acceso a la Información, después en el Instituto Electoral, donde hizo un papel espléndido, y más recientemente en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el órgano de consulta y vigilancia. Ella de verdad creo que conoce mucho del tema, entiende cuáles son los límites, las posibilidades, los entramados que estamos viviendo en esta materia, de forma tal que su participación es muy importante. También me da mucho gusto que esté con nosotros el doctor Claudio Lomnitz. Él es antropólogo con una enorme experiencia en la manera de ver distintos fenómenos sociales, la migración, el exilio y una variedad enorme de temas, un libro reciente sobre una radiografía de nuestro país, la situación de Michoacán, la situación de los migrantes, las familias, etcétera. Ya había estado con nosotros en algún momento aquí en el Colegio Nacional, precisamente hablando de estos temas de migraciones y de familias. Desafortunadamente no estará con nosotros la maestra Gabriela Barkentin, tuvo un problema de salud, no grave, pero sí está en la imposibilidad de estar esta tarde con nosotros, cosa que lamentamos mucho, y sabiendo de su conocimiento, de su interés, de su seguimiento en las redes, pues le deseamos desde aquí un muy pronto restablecimiento. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama corrupción como fenómeno social. Se trata de definir este problema tan complicado, tan debatido, acerca de si la corrupción está con nosotros, es parte de nuestro ADN, como en algún momento se dijo, es un tema cultural profundo de los mexicanos, lo heredamos de la corona española y ellos nos trajeron la corrupción, como en otra narrativa muy frecuentemente se dice, es algo con lo que no podemos combatir, es algo remediable, es algo que se ha acrecentado por algunas razones políticas o sociales. De verdad creo que este es uno de los temas a debatir, a analizar con todos ustedes. La manera en la que vamos a proceder es, le voy a dar la palabra en primer lugar al doctor Lomnitz, por la sencilla razón de que lo que él nos va a exponer es más general. Después le daré la palabra a la maestra Pechard, que tiene algunos aspectos muy importantes, un poco más puntuales que desarrollar. Posteriormente el doctor Lomnitz hará un comentario, la maestra Pechard también. Yo intervendré en algunos momentos para tratar de animar el debate y posteriormente recogeremos, como siempre, por escrito, las preguntas para tratar de responderlas. Por razones de horario, por razones de orden, pretendemos terminar alrededor de las 7:30, tal vez un poco después, pero no mucho después, por respeto, insisto, a los ponentes y por respeto a todos ustedes, de forma tal que cuando les ofrezcan ahí las tarjetas, los compañeros que siempre muy gentilmente nos apoyan aquí en el Colegio Nacional, vayan pasando las preguntas a cualquiera de nosotros, sus comentarios,
para poder ordenar esta mesa. Espero que sea esto primero útil para los que estamos aquí y que podamos dilucidar algunos puntos para comprender primero y después, y si es posible, saber cómo enfrentar este mal tan importante en nuestro país. Muchísimas gracias, Jacqueline, de veras, muchísimas gracias, Claudio, por este apoyo, por este esfuerzo. Los dos son personas muy importantes, con muchas tareas. Yo se los agradezco en lo personal y esperemos que todos tengamos una buena tarde en este sentido. Adelante, Claudio, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias, ministro Cosío, por esta invitación y esta oportunidad de discutir aquí en este recinto este tema que está tan en el centro del debate público hoy día en México. Los comentarios que preparé por escrito para compartir con ustedes hoy se centran principalmente en aspectos que tienen que ver con los aspectos, digamos, sistémicos de la corrupción, y quería presentarles como un contraste de algunas de esto en lo que podríamos llamar el antiguo régimen, la época, digamos, del PRI previa a la transición neoliberal de los años 80 y 90, y el sistema, los problemas que tienen que ver con corrupción a partir de los años 80 y 90, tratando de establecer un contraste a nivel sistémico. Pero ahorita, conversando los tres antes de entrar acá, se me encomendó también un poco hacer algún comentario un poco más general sobre la corrupción como un tema cultural y como un tema histórico profundo. Voy a decir dos o tres cosas un poco brevemente y luego pasaré al texto que les había preparado al respecto. Primero, la idea de corrupción viene de la idea de romper algo juntos, corromper, ¿no? Entonces, tiene desde el inicio, la palabra misma sugiere que es una actividad en donde entra en tensión una relación entre dos, diádica, o de un pedazo ante una norma social, ante una regla o ante la comunidad en general. Entonces hay una idea, en otras palabras, de que existe una tensión en el mundo social entre los intereses de los particulares que se pueden juntar en un momento dado y el interés general de la comunidad. Esto yo creo que es un tema, si lo vemos así, es un problema sociológico básico de cualquier sociedad, que no tiene realmente nada que ver con el ADN de ninguna, sino que tiene que ver con la lógica misma de lo social. Lo social siempre tiene, digamos, en sí, está dentro de la naturaleza de lo social, que es el ser, digamos, un fenómeno de por lo menos tres gentes o más. Georg Simmel, que era el famoso sociólogo de principio del siglo XX, hablaba de esto, contrastaba, por ejemplo, las relaciones amorosas, románticas, con el mundo social, que implicaba siempre por lo menos una tercia, alguien que esté observando. Ya no es nada más la relación entre dos. Y si ustedes se fijan, hay en lo social siempre una tensión entre la relación de dos y la relación de tres o más. Entonces, la idea de corrupción en ese sentido lleva, creo yo, de fondo este problema sociológico, por lo cual la palabra no es mexicana, no se inventó en México, ha existido, digamos, en muchas partes el concepto, y además han habido épocas en países que hoy consideramos ejemplos de no corrupción, como Inglaterra, que estuvieron épocas en que estuvieron absolutamente obsesionados por la corrupción. Entonces, si ustedes ven la literatura inglesa del siglo XVIII, pues está lleno de problemas de corrupción, pero a reventar, y principio del XIX también. Entonces, el hecho de que en este momento haya una obsesión en México con el tema de la corrupción no creo que deba de llevarnos a esencializar la cuestión y pensar que de alguna manera esto es una cuestión muy propiamente mexicana. Es muy importante este problema en México hoy, pero no es una cuestión, en mi opinión, esencial, eterna, o una especie de maldición así del Dios, de la marca de Caín del pueblo mexicano o alguna cosa por el estilo. La segunda cosa general que quisiera decir antes de pasar ya
al tema del México más reciente, más contemporáneo, es que el tema de la corrupción siempre tiene un elemento, digamos, afín a los conceptos de la religión. Es decir, cuando estamos hablando de corrupción, siempre entra la discusión a una angustia existencial que rebasa el terreno jurídico propiamente o el terreno económico propiamente y pasa al terreno moral. La moralidad, como creo que sabemos, se refiere a un conjunto de costumbres y de normas que se consideran buenas para dirigir una comunidad. Entonces, cuando se empieza a hablar de corrupción, se está, digamos, reconociendo de que hay algo en la comunidad que no está funcionando muy bien. Y eso siempre resuena con las ideas religiosas. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, el arte barroco, del que hay tanto aquí en México y tan bueno, pueden darse cuenta de que hay ciertos momentos en donde en la pintura religiosa empieza a entrar fuertemente el tema de la corrupción, representada muchas veces en las pinturas o esculturas sobre la muerte. Cuando hay pinturas que son críticas, por ejemplo, de la corrupción de la iglesia misma, encontramos, por ejemplo, yo he visto aquí en Puebla, pinturas en donde hay el entierro de un arzobispo corrupto, digamos, y se muestra cómo su carne está siendo comida por gusanos, etcétera, etcétera. Es decir, en vez de representar la muerte como un esqueleto limpio, ¿no?, se representa la muerte como un cuerpo en proceso de putrefacción. Y esa imagen de cuerpo en putrefacción es usada de manera muy potente en las ideas religiosas sobre la moral y la construcción de una moral recta, ¿no? Y en parte porque la imagen de la corrupción de la carne es también un punto como muy asustador, es parte, digamos, de las imágenes terroríficas que en un momento dado puede manejar la religión para decir, mira, esto es lo que nos va a pasar, ¿no? Y si no enderezamos nuestro camino, esto es lo único que nos va a pasar, ¿no? Este proceso de corrupción. Es importante, me parece, a la hora de hablar de corrupción, saber, estar conscientes de que hay siempre una resonancia, una angustia, digamos, un poco religiosa, y que esa no nos abandona incluso cuando estamos hablando en términos supuestamente seculares. Por ejemplo, cuando hubieron movimientos en el Perú muy fuertes, recientes, en contra de la corrupción, habían una serie de señoras que salían, no sé si lo leyeron alguna vez o lo vieron, salían todas las tardes a hacer un ritual de lavar la bandera, no sé si lo vieron. Entonces había esta idea entonces de que, digamos, la patria estaba manchada, había una mácula en la comunidad nacional, y ellas, su manera de expresar la protesta era en estos actos de lavar la bandera. Esto creo que desde un punto de vista, digamos, antropológico, lo que nos está diciendo es que los problemas de la corrupción van más allá de encontrar a tal o cual culpable de algún acto que, digamos, de enriquecimiento personal a costillas del erario público, sino que habla también de una angustia colectiva respecto de la dirección de la comunidad como un todo. Entonces, esto hace que el discurso político de la corrupción siempre sea mucho más potente, vaya más allá de los problemas, digamos, de política pública, mucho más, digamos, estrictos. Bueno, creo que esos van a ser los puntos más generales de los que yo voy a hablar. Si quieren podemos hablar un poco más de estas dimensiones del problema después, porque lo que les había preparado era mucho más específico sobre la historia contemporánea de México y los aspectos sistémicos. Pienso, en primer lugar, que importa reconocer los aspectos sistémicos y no todo subjetivarlo, no todo convertirlo en una especie de azote colectivo, como se estilaba también en la época colonial, de salir en peregrinación con una serie de flagelos y digamos, una peregrinación de sangre en donde todos hablemos de nuestra culpa colectiva, porque cuando lo empiezas a ver desde un punto de vista de sociología comparada, te das cuenta de que la gente se va adaptando
a un sistema o al otro, debido justa precisamente a que la corrupción tiene dimensiones sistémicas y no únicamente de la moral personal. Les pongo un ejemplo personal para ilustrar. Mi familia llegó a México en el año del 68 de Chile. Y la policía en Chile, al menos en esa época, yo le perdí la pista, no sé si haya cambiado, no se acostumbraba el dar una mordida, digamos, si había una policía de tránsito. En cambio, en México en ese tiempo sí que se acostumbraba. Y mis padres, yo lo recuerdo, aprendieron a dar mordidas con bastante angustia al principio, por cierto, y con gigantesca torpeza también. Creo que pagaron cantidades ridículas, la primera les temblaba la mano, así, pero todo el mundo les había dicho, miren, aquí es así. Ellos aprendieron y después, bueno, se volvieron personajes igual de corruptos que todos nosotros, en ese sentido, y igual de no corruptos de lo que eran cuando estaban en Chile. O sea, no hubo una transformación personal de su valor íntimo y de quiénes son o eran como personas. Simplemente se sabía que la relación con la policía de tránsito aquí pasaba por una propina o una mordida, y allá había mucho miedo a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, esto me parece que importa, porque de veras creo que hay una tendencia muy grande aquí en México al azote con esta cuestión, y no me parece que sea muy productivo desde el punto de vista de la crítica política o social en este momento, esa actitud. Entonces, ahora quiero hablar entonces primero a la corrupción como estrategia de gobernanza y también la corrupción como estrategia privatizadora. Y quiero usar estas dos ideas para pensar en el trance actual. Voy a referirme al antiguo régimen en México, pensando en, digamos, lo que era el sistema político postrevolucionario hasta la época de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, es decir, hasta las profundas reformas que empezaron a hacerse en el sistema de gobernar y en la economía en los años 80 y 90. Entonces, en el antiguo régimen, me parece que la corrupción era una estrategia de gobierno implementada de manera informal, desde luego, pero a nivel sistémico. Una causa, en mi opinión, poco comentada de este aspecto sistémico se relaciona con el sistema tributario en México. México es y ha sido a lo largo del siglo XX uno de los países de América que recoge menos impuestos. Es algo de lo que no estamos muy conscientes usualmente en México. Y a partir de la expropiación petrolera, es decir, a partir de la época del general Cárdenas, el Estado mexicano se financió desproporcionadamente del petróleo, de los réditos del petróleo, y mantuvo una política de cobrar muy pocos impuestos, bajos niveles de impuestos sobre la renta, bajo impuesto predial y durante muchos años también bajos impuestos al valor agregado. En un contexto así, la corrupción floreció como una manera de subsidiar el trabajo del gobierno, en mi opinión. La policía, por ejemplo, estaba mal pagada, pero cobraba aparte con sus propinas y mordidas, e incluso subcontrataba ayudantes informalmente para poder cubrir todo el espacio que tenía que ser policiado, o no sé cómo se diga el verbo de lo que hacen los policías. Los recolectores de basura, los operadores de Telmex, cuando Telmex era una compañía estatal, los de la Compañía Federal de Electricidad, los carteros, todos recibían propinas, ¿no? O sea, a veces esas propinas eran mejor vistas y otras eran más mal vistas. La gente normalmente hablaba de las propinas que le daba a los carteros y no las mordidas que les daba a los carteros. Pero si tú no le dabas una propina al cartero, quizás no te llegaban las cartas. Entonces, las propinas que le daban a la persona que te instalaba el teléfono, que no te lo instalaban, las propinas que se le daban al señor que recogía la basura y que era un empleado del DDF, etcétera. Entonces, los empleados públicos, para poder operar, suplementaban lo que ganaban con estas propinas. Y esto tiene que ver, en mi opinión, con el tema tributario. Es decir, el gobierno mexicano finalmente no estaba cobrando muchos impuestos
Y entonces estaba usando esto que nosotros a veces llamamos de una manera muy exaltada como corrupción, estaba usando la corrupción como una manera de subsidiar el trabajo del gobierno. Sería, a mi modo de ver, un error, aunque era un error muy común, echarle toda la carga de la culpa de la corrupción a los empleados que cobraban esas mordidas. Aquello era al final un sistema regulado desde la jerarquía de cada dependencia gubernamental. Se sabía que tenía que suceder esto. La gente vivía todo eso como un sistema de extracción corrupto, que lo era, pero hay que reconocer también que la alternativa para mantener un sistema de servicios eficaz en que se pudiera exigir limpieza y no corrupción hubiera tenido por fuerza que pasar por una reforma tributaria profunda a la que se resistió siempre la sociedad mexicana y que el gobierno, por su lado, no quiso imponer. Entonces, hay ahí también eso quizá también se podría decir que es una forma de corrupción, un cierto arreglo entre el gobierno y la sociedad, donde pues no te cobro los impuestos ya que no quieres cobrarlos, pero bueno, el cartero ya te los cobrará si quieres que te deje la carta. El policía ya te lo cobrará a la hora de que te detenga cuando hiciste una infracción, etcétera, etcétera. El sistema corrupto del viejo régimen tenía distorsiones desde el punto de vista de la justicia muy claras, ya que los mecanismos corruptos favorecen regular y sistemáticamente al que tiene dinero por encima del que no lo tiene. Es decir, el que tiene dinero para la propina va a recibir mejor servicio de basura que el que no tiene ese dinero, el que tiene dinero para el cartero va a recibir mejor servicio que no lo tiene, etcétera. Entonces es un sistema, digamos, desigual. Pero al mismo tiempo, ese sistema tenía la capacidad de establecer formas de cuotas flexibles, extorsionando mordidas o propinas de tamaños variables según las posibilidades de los extorsionados. Por este motivo se puede decir que el sistema de gobernanza estaba empotrado en la sociedad, ya que la sociedad ofrecía el suplemento económico necesario para que existieran los servicios del gobierno, y este hecho se volvía también en un límite, aunque no muy exacto, pero finalmente creo que sí un límite, a la arbitrariedad de las dependencias estatales. Entonces, en pocas palabras, lo que estoy diciendo acá es que había un elemento sistémico de esta corrupción, que normalmente tenemos la tendencia a echarle la culpa al que te cobraba la mordida, ¿no? Al cartero, al empleado de la Comisión Federal de Electricidad, al de la basura, al policía. Pero en realidad la cosa tiene que ver con la forma en que está organizada la burocracia y el dinero, de dónde salían los dineros para organizar esa burocracia y la relación entre esos dineros y los servicios que se les exigían, que en mi opinión siempre iban mucho más allá de lo que podía pagar realmente el Estado mexicano en ese momento. Bueno, paso ahora entonces al problema de la corrupción en la sociedad más contemporánea, transición neoliberal, es decir, a partir de los años 80 y 90 del siglo pasado. La corrupción en la era neoliberal tiene una problemática algo diferente. El inicio de esas reformas durante la década de los 80 e inicios de las 90 implicó varios cambios desde el ángulo de la corrupción. En primer lugar, las reformas buscaban lo que llamaban entonces adelgazar el Estado, que era representado frecuentemente como, entre comillas, obeso e ineficiente y como sucio, justamente por corrupto. Es importante estas metáforas como obeso, ¿no? A mí yo las resiento un poco porque, bueno, tengo mis propios motivos, ¿no? Pero es interesante que las metáforas sean metáforas corpóreas, ¿no? O de suciedad y limpieza, porque si se fijan, ese tipo de metáforas resuenan justamente con esos aspectos religiosos a los que estaba yo mencionando antes. Entonces, el Estado de antiguo régimen fue visto en los años 80, 90 como un Estado obeso, ineficiente, sucio, ¿no?
en otras palabras, corrupto. Y la manera principal de adelgazar, entre comillas, el Estado era a través de la privatización. Por una parte, se comenzó la venta masiva de empresas descentralizadas, aunque respetando hasta hace poco al menos a Pemex. Por otra parte, se empezó a buscar ampliar los derechos de propiedad privada, poniéndole fin a la reforma agraria y realizando cambios a las leyes de inversión extranjera, etc. Por último, se empezó también a usar servicios privados para suplementar el trabajo del Estado. El uso de consultoras privadas, por ejemplo, en lugar de la contratación de empleados que pudieran fungir como expertos internos. La construcción de carreteras privadas o cárceles privadas, el uso de servicios de mensajería privada en lugar de correos del Estado, etcétera. Entonces, una de las formas centrales en la transición para combatir esa obesidad del Estado y esa suciedad del Estado, esa corrupción del antiguo régimen, fue ir privatizando funciones que antes habían estado monopolizadas por el Estado. Este movimiento amplio de privatización presentó nuevas formas de corrupción, diferentes a las que fueron más características del viejo régimen. O sea, parte de la idea que estoy tratando de transmitirles aquí es que es un poco problemático pensar en la corrupción como un problema eterno que nos viene de los aztecas o que nos viene de los españoles. Hay que ver, cada régimen tiene sus formas o cada momento tiene sus formas características de corrupción y hay que pensar en esas. Entonces, de una parte estaba el problema de cuáles empresarios se beneficiarían de las privatizaciones, cosa que abrió la puerta a una serie de corruptelas. Por otra parte, al despojarse de funciones en favor de empresas privadas, las licitaciones para los contratos gubernamentales se convirtieron en una fuente de corrupción mucho más importante todavía de lo que habían sido antes, porque la licitación siempre ha sido un espacio clásico de corrupción en el sentido justo de corromper, de romper juntos, ¿no? Un funcionario con un empresario, hay un intercambio de dinero y se gana una licitación. Importa recalcar que estas modalidades de corrupción características de la transición neoliberal implican de manera preferencial arreglos de cúpula. La corrupción se queda en actores políticos encumbrados, es decir, en vez de la imagen del corrupto como el policía de tránsito, ¿no? O sea, funcionarios de muy bajo nivel, de pronto la imagen de la corrupción sube al nivel cupular, y esto es una característica de la obsesión de la corrupción ya en la época neoliberal versus antiguo régimen. En tanto que el sistema del viejo régimen era de corruptelas que operaban en primera instancia abajo, entre comillas, y que subían por el sistema internamente. El policía cobraba mordidas, le pagaba cuotas a su supervisor y así sucesivamente, ¿no? Si antes era un sistema de extracción a nivel de la calle, ahorita se ve como un sistema de extracción a nivel cupular. Por último, al adelgazar, entre comillas, el Estado, los actores gubernamentales quedaron relativamente debilitados, relativamente en muchos casos. Ya muchas operaciones que estaban antes en manos del gobierno pasaron a manos privadas, manejo de carreteras, protección policial, provisión de conocimientos expertos, etcétera. Además de que la propiedad privada quedaba proporcionalmente más fuerte que antes, más segura que antes. Esto llevó a una situación en que la presión al aparato público desde los particulares fuera realmente mucho más potente que antes. Es decir, antes se ve la corrupción principalmente como un sistema de extorsión del gobierno y ahora muchas veces se ve la corrupción como un asalto al Estado desde los privados. En el campo, por ejemplo, los narcotraficantes podían amenazar a gobiernos municipales y obligarlos a recibir subsidios corruptos a cambio de dejarles libre el camino. Las compañías mineras han podido contaminar sin demasiadas cortapisas del lado del gobierno. La tala de montes procede con mordidas pasadas a lugares estratégicos, etc. Es decir, que asistimos a un proceso de privatización muy importante y muy frecuentemente depredador,
con una serie de mordidas y corruptelas asociadas. En un contexto así, me parece un error comenzar por el problema de la moralidad. Importa en vez empezar el análisis desde un ángulo sistémico, reconocer que la corrupción del viejo régimen tenía una relación con la política tributaria del viejo régimen, reconocer que las privatizaciones que se prometieron como un instrumento para terminar con la corrupción tendieron a concentrar la corrupción en las cúpulas y en sectores medios de la burocracia, a expensas de las filas inferiores del gobierno muchas veces. Reconocer, por último, que las reformas neoliberales dejaron un gobierno relativamente más débil y más fácil de intimidar, manipular o cooptar desde los particulares, incluidos los particulares pertenecientes al crimen organizado. Me parece que una discusión cabal de la corrupción en México hoy pasa entonces por reconocer primero la importancia de políticas que fortalezcan a lo público frente a la privatización rampante y el capitalismo salvaje que hoy priva en sectores muy importantes de nuestra economía. Segundo, que el combate a la corrupción pasa necesariamente por un estudio y análisis del sistema de tributación y de cómo se financian los gobiernos. Por último, y desde luego, el combate a la corrupción pasa por una genuina política de responsabilidad, misma que hoy por hoy brilla por su ausencia. Gracias. Para animar un poco la discusión, quisiera señalar 3 puntos. En primer lugar, yo creo que el doctor Lobnitz ha hecho una división muy importante en aspectos, voy a llamarle generales, y después ha hecho una subdivisión histórica en los tiempos, digamos, del priismo duro y después de lo que él mismo denomina el neoliberalismo. Yo creo que la primera cuestión que es de mayor importancia, y él lo dijo en términos de la etimología de corromper, creo que esto es muy importante y de verdad creo que es muy poco analizado. Se trata de una condición en donde, además del observador que él decía con Simmel, hay 2 personas que se están beneficiando o están participando o participando y después beneficiando. A mí algo que me parece de verdad muy infantil y creo que tiene que ver con mucho en la narrativa neoliberal es suponer que solo los que estamos en el sector privado somos corruptos y que quienes están en el sector privado son unos seres angelicales que prácticamente nosotros salimos a extorsionarlos y los volvemos corruptos en una naturaleza prácticamente, insisto, angelical. Creo que esta idea de la corrupción con una separación es muy importante porque sí, efectivamente hay servidores públicos que toman dinero de lo público y se lo guardan, pero la mayoría participan con otro u otros para efectos de tomar un porcentaje de lo público y apropiárselo conjuntamente. Entonces creo que este es un enfoque central porque, insisto, parte de la narrativa neoliberal, y esto lo hemos hablado mucho con el doctor Lobnitz, significa que el mundo de los privados es bueno, honesto, perfecto, y el mundo de los públicos es ahí una cueva de ladrones donde no hacen más que apropiarse, y este sí me parece una imagen muy, muy infantil de las cosas. Lo segundo que dijo, y creo que también es muy importante, es la idea del fatalismo. Creo que vale la pena retomarlo, porque si no vamos a caer en una idea, y él lo decía, que desde los náhuatl o del Calpulli o de Aztlán, o cada quien remonte, o de Bering, o más atrás de Bering, esto ha sido así, esto seguirá siendo así, y esto no tiene ningún sentido de remedio, y me parece de una enorme importancia darle historicidad, no solo hacer historia, sino darle historicidad al fenómeno para saber que es un fenómeno que, como es históricamente aparecible, es históricamente combatible. Y lo tercero es esta idea muy importante, todavía estoy en el ámbito de lo general, diciendo tengamos cuidado con moralizar el combate, porque de la moral al linchamiento pasamos muy aprisa y luego creo, si no interpreto mal
al doctor Lomnitz pasamos después pues a las racias o al detenimiento o al sometimiento de muchas personas que no tienen necesariamente que ver, construyendo una moral pública que no necesariamente se acopla al derecho. El segundo aspecto, también lo hemos platicado, es esta transición de un régimen priista, que a veces en México nos vemos el ombligo como si fuéramos el centro del universo, pero creo que es esta transición muy general del mundo, pasando de lo público, siempre se habla de la revolución de Reagan y de Thatcher, hacia un mundo de lo privado, ni creo que sea de Reagan ni creo que sea de Thatcher, hay una ideología subyacente mucho más compleja que lo que estos dos personajes históricos podían pensar, de pérdida de poder del Estado y una recuperación económica con varios ideólogos y varios sistemas muy importantes. Y esto sí creo que es extraordinariamente importante entenderlo. Perdió fuerza el Estado, las instituciones se empezaron a reducir y se empezaron a ocupar los espacios, no necesariamente para bien. Eso ni creo que sea mexicano, ni lo inventó López Portillo, que son los años de la transición. No es Durazo más que un ejemplo particular del tema, que lo hemos platicado, y otros factores allí, pero creo que son fenómenos globales que nos afectaron muchísimo. Y el tercer lugar, creo que esto sí es de una enorme importancia para el momento actual, ya no es una reminiscencia histórica, es el cambio en la forma que se están realizando las corrupciones en el mundo. El martes pasado aquí hablamos de Odebrecht, hablábamos de Petrobras, hablábamos de grandes consorcios, podríamos señalar otros muchos que están en investigación mundial, que ya no es ni la propina, ni la astilla, como decimos en el mundo judicial, ni otras formas de recompensa o de complementación de un servicio público, sino que tienen un carácter sistémico de una extraordinaria relevancia, de un entramado financiero global. También aquí creo que la globalidad adoptó, después del liberalismo, una forma adicional de complejidad enorme en el mundo, a lo mejor no lo sé, lo planteo simplemente, no sé si estamos en el periodo del neoliberalismo o ya entramos en el de la corrupción global, donde las transacciones ya tienen una dimensión completamente diversificada y donde los estados nacionales cuentan con herramientas, lo platicábamos con la maestra Pechar la semana pasada en un evento aquí en la Universidad Nacional, donde los entramados son tan complejos que a lo mejor las herramientas, el brazo, la posibilidad de los estados nacionales de hacer frente solos a esas redes, a esos sistemas, pues la verdad son muy precarias. ¿Por qué? Porque estos son fenómenos globales que resulta muy complicado de verdad enfrentarlos o atacarlos en un sentido nacional. Yo creo que ahí hay unas hipótesis muy importantes que vale la pena que vayamos pensando en este sentido de la corrupción como fenómeno social. Ahora dejo el uso de la palabra a la maestra Jacqueline Pechar y de verdad muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias al ministro Cosío por esta oportunidad y bueno, me siento muy halagada de compartir estos sillones con el doctor Claudio Lomnitz, a quien lo conozco desde hace mucho y que bueno, me sirve mucho desde luego la exposición que ha hecho desde un punto de vista de un marco más amplio, más cultural, sobre el tema de la corrupción como fenómeno social. Yo quiero empezar haciendo una cita de la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción, que dice que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. ¿Y por qué tomo esta definición? Fíjense, es la Convención de Naciones Unidas, que es del 2004. Es decir, el tema de la corrupción, que es un tema que ha estado presente, como ya nos hablaba, ya nos refería Claudio, que ha estado ahí prácticamente en todas las relaciones sociales, sin embargo, como un fenómeno que le preocupa
internacionalmente a las distintas sociedades. No es solamente a nuestra sociedad mexicana, sino es, yo diría que la preocupación por la corrupción tiene que ver con fenómenos de globalización financiera, tiene que ver con la complejidad de todas las transacciones financieras. Entonces son problemas que rebasan solamente lo que serían las fronteras nacionales. Sin embargo, sí creo que podemos hablar del tema de la corrupción desde la perspectiva propiamente mexicana. Y yo diría que tomando a partir de lo que decía Claudio, él decía, bueno, pues había una corrupción que tenía que ver con las deficiencias en la forma de recaudar del Estado mexicano y entonces una suerte de subsidio a esa falta de recaudación. Sin embargo, creo que refiriéndonos a esto que dice la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción, de cómo genera una serie de impactos y cómo realmente va corroyendo o va afectando, y aquí a lo mejor sí voy a decir que tiene que ver con que vamos construyendo una suerte de tolerancia con lo que son las formas de corrupción. Es decir, con esto aceptar que para que tengas acceso a cierto tipo de servicios públicos, pues tienes que colaborar con las deficiencias institucionales o la falta de capacidad que hay en las instituciones, y entonces la aportación de los individuos parece como que resuelve ciertos problemas, no solamente para las agencias gubernamentales, sino para los propios ciudadanos, porque resulta que, pues sí, las mordidas, el ayudar para que te hagan el servicio, el trámite o lo que tú estás solicitando del Estado sea más fácil, y a ti te resulta también no solamente menos costoso, sino que te resulta más fácilmente accesible. Entonces, hay una suerte, digamos, de complicidad que hace que sí, efectivamente es un asunto sistémico, pero es un asunto sistémico en el que hay una parte de aceptación de la sociedad y otra parte de, si quieren ustedes, de oferta del propio sistema o de las propias agencias gubernamentales. Entonces, creo que si nosotros entendemos que la corrupción es un mal que se va extendiendo a manera de una mancha de aceite y que va haciendo que todos, en lugar de que sintamos que estamos enfrentando asuntos que van en contra de las normas, que no nos ayudan a identificar cómo atacar esos problemas de corrupción, pues vamos aceptando esas relaciones de corrupción porque para todos son pues más fáciles de digerir. Y también, así como decía Claudio, en Chile no se usaba que se pagara a un agente de tráfico y aquí sí se usa. Bueno, pues sí, es porque difícilmente nosotros podemos aceptar que pudiéramos tener nosotros otro tipo de relaciones con la autoridad. Yo quisiera decir que en el mundo actual, en este post, si quieren ustedes, Convención de Naciones Unidas respecto de la corrupción, aunque el tema de la corrupción es muy viejo en México y sabemos que siempre ha existido, y si bien pasamos, como ya decía Claudio, de estas formas de corrupción más en el día a día, más en las relaciones de los ciudadanos con los trámites más inmediatos, y pasamos a corrupción en las altas esferas del poder, pues lo que sí es cierto es que aunque transitamos hacia formas de corrupción en las altas esferas, no hemos dejado de tener estas relaciones de corrupción en el día a día, de suerte que sí esta parte sistémica y endémica de la corrupción hace que esté presente en todas nuestras relaciones con el Estado. Curiosamente, hoy en día en que el tema de la corrupción se ha planteado como un asunto de las estructuras institucionales,
como algo que está en esas altas esferas o altas cúpulas del poder, no solamente del poder público, sino del poder económico también, porque sabemos que tiene que ver con esas relaciones entre el poder económico y el poder público, pero nosotros identificamos esto como un problema que se genera dentro de las estructuras del poder público y que es a partir de ese mutuo beneficio que encuentran, por un lado, la parte gubernamental y por otra parte, si quieren ustedes, los privados, que los privados incluso consideran que la manera mediante la cual pueden acceder a ciertos contratos, a ciertos servicios que ellos quieren ofrecer, pues es la vía de estos pagos por obtener ciertos contratos o ciertos beneficios de parte del poder, y parecería que entonces nuestro enfoque es un enfoque que está centrado en las instituciones públicas y en las deficiencias, la falta de control, la falta de capacidades dentro de las instituciones públicas, que son las que permiten que se puedan colar, si quieren ustedes, ese tipo de relaciones, aunque sean relaciones de mutuo beneficio dentro de las cúpulas políticas y empresariales. Pero, sin embargo, aunque creo que esto es un fenómeno global, cuando ubicamos qué pasa en el caso mexicano, vamos a encontrar que todos los índices que miden la corrupción, nuestro país aparece en los lugares peores de esos índices. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, pues sabemos que cada año vamos cayendo en el índice de percepción, pero si vemos el índice global de impunidad, que es la otra cara de la moneda de la corrupción, ¿no? Es decir, mientras la corrupción no tenga mecanismos efectivos para frenarla, para hacer que no haya incentivos para que se siga cometiendo, sino para efectivamente castigarla y castigarla de manera ejemplar, para que sea más costoso utilizar los atajos de la corrupción que efectivamente seguir los procedimientos legalmente establecidos, pues necesitamos tener claramente sanciones que sean sanciones que inhiban los actos de esta relación, digamos, de mutuo beneficio entre sector privado y sector público. Bueno, el índice global de impunidad dice que respecto de 69 países considerados, nuestro país se encuentra en el lugar 66, ¿no? Es decir, y ya no les digo que veamos qué pasa con los países de la organización de la OCDE, de la de Comercio y Desarrollo Económico, sino que en donde estamos obviamente en el último lugar. Quiere decir que si bien el problema de la corrupción es un problema global, que tiene que ver con toda esta cuestión de la globalidad, también es cierto que nosotros tenemos ciertos esquemas de funcionamiento que han hecho que se alimenten, se nutran permanentemente estas relaciones de corrupción, que lo que hacen es alejar al resto de la población de la posibilidad de gozar de ciertos beneficios de políticas públicas, de programas de gobierno, que en lugar de que se destinen a aquello a lo que deben de estar orientados, pues lo que pasa es que se invierten justamente para alimentar esta relación de mutuo beneficio entre sector público y sector privado. Entonces, si entendemos que el tema de la corrupción es un tema que no solamente está en las altas esferas de lo público y de lo privado, sino que es algo que efectivamente en la que participamos de alguna manera todos los miembros de la sociedad, podremos ver por qué es que hoy hay que enfocar el tema de la corrupción, no solamente desde el punto de vista institucional, de qué tipo de mecanismos de corrección podemos incorporar dentro de las esferas gubernamentales para que las licitaciones, los contratos públicos, la obra que lanzan los gobiernos siga ciertos cauces legales para que efectivamente se cumplan con todos los propósitos
y los extremos de los contratos, de las licitaciones, no solamente es un asunto que tiene que ver con eso, sino tiene que ver con de qué manera desde el lado de la sociedad podemos no solamente corregir los problemas para que la sociedad pueda gozar mejor de los recursos públicos que llegan a la sociedad a través de los distintos programas y políticas públicas. Yo, para referirme a cómo entiendo el problema de la corrupción como un fenómeno social, creo que hay que verlo desde dos grandes ángulos. Un primer ángulo que tiene que ver con esta cuestión de cómo la sociedad se acomoda mejor, encuentra un entrenarse, cómo encuentra cómo insertarse de manera adecuada, o si quieren ustedes sin grandes traumas en esta relación de corrupción. Y esto es pues lo que nosotros conocemos como la corrupción más pequeña, la corrupción del día a día, la corrupción que te agiliza todo tipo de obtención de empleos, de contratos, de lo que se llama la pequeña corrupción. Pero creo que si nosotros decimos de dónde proviene, cuál es el origen de esta pequeña corrupción del día a día, pues nosotros tendremos que ver que esta proviene justamente a partir de la propia oferta gubernamental. Y ahí sí yo quiero decir que yo pongo un nivel de exigencia y de mayor responsabilidad de parte de los funcionarios públicos. Creo que si bien la corrupción es algo que no es solo de los servidores públicos, pues a quien le corresponde meter los elementos que puedan efectivamente corregir esas desviaciones respecto de las normas es justamente a las autoridades públicas, y son ellas las que pueden efectivamente impulsar que se mejoren los procedimientos, haya mayores controles, haya mayor vigilancia, y la parte de la sociedad es una parte que tiene que ser mucho más activa, tiene que ser más responsable de aquello que le toca a la sociedad. La sociedad lo que no puede hacer es decir, ay, pues si hay en las instituciones públicas corrupción, lo que yo tengo que hacer es acomodarme de la manera más cómoda a estos espacios de corrupción, sino que la sociedad tiene que armar una responsabilidad propia, definir una responsabilidad propia frente a estos asuntos, y sí creo que en los últimos años, en estos años después de la Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción, que la sociedad mexicana ha tomado en sus manos, no solamente niveles de exigencias frente al poder y frente a los privados para ir metiendo mejores procedimientos, más abiertos, más transparencia, que duda cabe que sin una pata en el combate a la corrupción que sea la transparencia de manera muy clara, pues si no avanzamos en la transparencia difícilmente avanzaremos en una rendición de cuentas y menos en un combate a la corrupción. Y creo que la sociedad mexicana ha logrado identificar esa responsabilidad que le toca frente a una mayor exigencia a los entes públicos. Entonces, cuando nosotros vemos estas relaciones en las cúpulas del poder, que son relaciones de mutuas complicidades, pero que al final los beneficios tienen que ver con los grandes recursos públicos, con desviaciones de los recursos públicos hacia privados o hacia personal de las agencias gubernamentales, lo que veremos es que no es lo mismo un gran contrato, por ejemplo, en caso de Odebrecht, que tiene que ver con sobornos a funcionarios de Pemex para ciertos contratos, pues sí, efectivamente hay una desviación de recursos públicos a favor de una empresa privada. Pero no es lo mismo que cuando los actos de corrupción están en los sectores en donde la afectación de los recursos públicos que no lleguen a cumplir con todos los programas sociales es mucho mayor, sobre todo para los sectores más desfavorecidos o más marginados de la población.
Quiero decir que los grandes escándalos de corrupción, claro que son escándalos, pero yo diría que lo que nos debe de preocupar más desde el punto de vista del fenómeno social de la corrupción es en aquellos sectores, por ejemplo, en el sector salud, en el sector educativo, en el sector de la administración del agua, en el sector de todo lo que tiene que ver con la sanidad, es en donde a veces nosotros no ponemos el foco de manera muy clara en los casos de corrupción. Y yo quiero referirme a uno que creo que es particularmente sensible para la sociedad mexicana, por esto que digo que los beneficios mutuos entre privados y públicos tienen además un efecto particularmente nocivo en sectores de la población que son mucho más vulnerables. Por ejemplo, en el sector salud, sabemos que se ha puesto mucho énfasis en hacer compras consolidadas, en hacer grandes licitaciones para reducir los costos para la compra de medicinas o de medicamentos, digamos, que usan los hospitales. Y ponemos el foco ahí y después se nos olvida que sigue en la cadena de la distribución de la compra hacia que lleguen los productos a los propios pacientes. Y entonces no sabemos qué pasa en el almacenamiento de todo eso que se compra, cómo se distribuye lo que está almacenado, qué controles hay sobre la adecuada distribución y la utilización de esos medicamentos que fueron comprados con procesos muy abiertos, vigilados, de licitación, y lo que no sabemos es que cuando llegan las gentes a acceder a un servicio de salud, a un hospital público, resulta que hay desabasto, no están las medicinas, y no es porque no hubiera recursos para comprarlos, sino porque hay toda una serie de redes de complicidad en donde no están los ojos de quienes vigilan, digamos, esos grandes actos de licitación. Y entonces lo que entendemos nosotros es que pues hay que atacar la corrupción no solamente en los grandes contratos, sino en todo aquello que pasa, si quieren, por los rincones más oscuros de las administraciones y de la relación con pues los propios encargados de digamos, de ofrecer el servicio público que sobre el cual hay distintos elementos de apropiación de esos recursos. Hay en el sector salud algo que también preocupa y que tiene que ver más con la acción de los privados y que es, por ejemplo, todos los procesos de colusión entre las distintas empresas farmacéuticas para ponerse de acuerdo sobre ciertos niveles de precios para que a la hora de entrar en un proceso de licitación, en lugar de que haya empresas que ofrecen costos o precios más baratos y que entren en una competencia efectiva, lo que hay son colusiones entre los privados y que el Estado pues está dispuesto a atender a esos efectos de colusión, aunque hoy diríamos que a partir de la Comisión Federal de Competencia empieza a identificarse esos elementos de colusión. Y a lo que me refiero es a que pues seguimos viendo cómo esta complicidad entre los sectores privados, el gobierno, a quienes puede afectar de manera mucho más directa es justamente a la población más pues más vulnerable y más desfavorecida. Y el otro ángulo al que quiero referirme en esto del fenómeno social de la corrupción es cuando son sectores de la propia sociedad, más allá de los empresarios, en una relación de búsqueda de contratos, digamos, de contratos adecuados o de contratos más favorables para los particulares, a través de actos que a veces no son claramente ilegales, pero que sí entrarían dentro de una categoría de actos inmorales o digamos de poca solvencia ética, si me lo permiten. Y esos comportamientos creo que se inscriben en
esta sensación de que si hay corruptos en las grandes esferas del poder público y el privado, bueno, pues eso frente a la injusticia de esos que se benefician de esas relaciones, pues ¿por qué no los que estamos fuera de esas grandes cúpulas, pues ¿por qué no caer también en formas de beneficio personal? Y me estoy refiriendo a, por ejemplo, cómo aprovechar ciertos resquicios para poder obtener ciertos beneficios. Uno de los que está más en el centro del debate es, por ejemplo, lo que tiene que ver con empresas fantasmas, en donde efectivamente acuden no solamente notarios que le dan fe pública a estas empresas, que son empresas que no facturan adecuadamente, pero que, si quieren ustedes, difunden una serie de beneficios entre abogados, que son los que asesoran a las empresas, entre contables, agentes contables que ofrecen sus conocimientos también para proteger estas áreas que hacen que efectivamente se puedan fluir por ahí recursos públicos. Y distintas formas realmente de evasión de impuestos que parecen como pues casi como permitidas socialmente. Y me refiero a un caso que todos conocemos muy bien, que es el del emplacamiento fuera de la Ciudad de México de los automóviles, por ejemplo, en el estado de Morelos o en el estado de México, en donde a partir de 2012, en donde el impuesto de los automóviles, la tenencia de los automóviles dejó de ser una tenencia federal para trasladarse a que los estados la cobraran, y resulta que hay entidades que se cobra y entidades donde no se cobra. Y entonces lo que vemos es que cuando las personas van y compran un auto, pues las propias agencias de automóviles les ofrecen que ellos mismos les van a sacar las placas en un lugar donde no tengan que pagar el impuesto, y pues no es algo que realmente sea ilegal, porque pues en Morelos no te piden ningún tipo de comprobante de domicilio para que tú puedas sacar tus placas aunque circules en la Ciudad de México. Y cuando uno ve lo que esto significa digamos, de pérdida para el erario de la Ciudad de México, que puede alcanzar hasta 2,000 millones de pesos al año, entonces uno dice, bueno, pues aquí hay algo en donde pues aquellos que compran los autos y que los llevan a sacar las placas en otra entidad, pues lo que están haciendo es beneficiarse, y ellos dirán, pues es lo mínimo que puedo hacer frente a un Estado y a unos privados que se enriquecen a partir de sus propios contratos. Entonces, a mí algo que sí me preocupa es cómo hay este tipo de mecanismos que en donde no hay alguien que ponga un freno, porque lo que deja de recaudar la Ciudad de México, pues obviamente va a ir en detrimento de una serie de políticas públicas o de programas que tendrían que ir hacia pues aquellos destinos que debían de estar claramente identificados, y que deja de recibirlos porque hay este arropamiento de la sociedad frente a estas prácticas. Y bueno, ¿y qué decir de otro tipo de evasiones fiscales que están enmarcadas en ciertos rubros que no son propiamente ilegales, como aquellas de invertir en paraísos fiscales, ¿no? Y esto también es una preocupación internacional, porque invertir en paraísos fiscales no es ilegal, salvo que tú estés metiendo tus capitales en estos paraísos fiscales para no pagar impuestos en tu país, pero solamente si fuera así. Pero si no, tú puedes llevar tus capitales a estos paraísos fiscales y dejas de tener una vigilancia de manera muy clara de los países, pero también lo que tienes es rendimientos financieros y una protección del secreto bancario súper rígida en estos paraísos fiscales.
Y esto es para decir que, de nueva cuenta, las personas que invierten en estos paraísos fiscales, lo que encuentran es que tienen derecho a que sus datos bancarios estén protegidos de la luz pública. Quizás si son funcionarios gubernamentales los que tienen invertido ahí, y si alguien, como en aquella investigación que hizo la Sociedad Internacional de Periodistas que identificaron los famosos Panama Papers, bueno, ustedes pueden ver que pues los grandes funcionarios públicos pudieron darse a conocer, pero los privados siguen estando protegidos por el secreto bancario en estos grandes paraísos fiscales. En suma, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el tema del fenómeno social de la corrupción es un tema en donde no estamos, digamos, ausentes las personas común y corrientes que no tenemos ningún tipo de relaciones privilegiadas con el poder, que sí encontramos estos resquicios para infringir la ley y para sacar algún beneficio como una suerte de compensación frente a la gran injusticia y la gran desigualdad que tenemos en nuestro país. Entonces, encontramos que al final el tema de la corrupción es un tema que tiene que ver con los esquemas de desigualdad, tiene que ver con deficiente Estado de Derecho, con la inaplicación de las normas de manera general, abstracta, etcétera, como debe de ser, y que la forma entonces de atacar la corrupción no puede sino ser a partir de un gran acuerdo político y público entre todos los distintos sectores del poder, pero también con los sectores privados y con una suerte de enorme participación de la sociedad. No hay manera mediante la cual podamos realmente combatir la corrupción, reducir los niveles de corrupción que afectan a todos, si no es a través de veras un gran pacto nacional en contra de la corrupción, con una participación social muy fuerte. Gracias. Han llegado muchas preguntas, ahora las responderemos porque han llegado para los tres, pero sí quisiera señalar 4 puntos de la exposición de la maestra Jacqueline Pechard. Lo primero, me parece, retoma muy bien lo que decía el doctor Lobnitz sobre esta corrupción nacional, el cambio, digamos, de paradigma económico, inclusive social, de un Estado nacional fuerte, etcétera, hacia un sistema neoliberal donde era necesario reducir al Estado, desde luego en una ideología muy interesada. Lo que se trataba, me parece, era una sustitución de élites políticas por élites económicas. Me parece que era bastante claro, aunque en su momento no todos nos dimos o se dieron cuenta del truco que significaba. Pero creo que dice muy bien Jacqueline Pechard, hay una corrupción individual, hay una corrupción nacional y hay una corrupción global que se ha ido ampliando. En la medida en que han cambiado las formas de relaciones sociales, se ha generado esta condición. Esto me parece muy importante. En segundo lugar, un tema que lo platicábamos la semana pasada, como en una especie de mitología griega, decíamos, ¿te acuerdas? El asunto de 2 hermanos gemelos, en cualquiera de las formas, la corrupción con la impunidad. No estoy muy seguro que si la impunidad fuera 0, se pudiera jugar a la corrupción, porque uno sabría que la probabilidad de ser atrapado no es alta, sino altísima, que a lo mejor es el caso de Chile, que platicaba el doctor Lobnitz, o es el caso que le pasa a mucha gente que aquí se comporta de manera muy incivil, cruza la frontera norte y resultan unos ciudadanos extraordinariamente perfectos. No tiran un papel, no fuman en un lugar público, no se pasan una luz preventiva, en fin, y simplemente me parece que es ese acomodo psicológico a decir, aquí sí puedo ser sancionado con $250
o me pueden retirar la visa, o me puede pasar algo, no quiero que me pase por la probabilidad de ser atrapado. Entonces sí creo que el tema de la impunidad y el avance de la impunidad en estas mediciones que se hacen, desde luego a nivel de percepciones, sí es un asunto central. El otro tema que también me pareció muy importante de lo que decía la maestra Péchar es creo que hay unos acomodos de la conciencia. Yo no soy corrupto, corruptos son los demás, yo lo que hago es simple y sencillamente navegar en un sistema que yo no creé, ni yo tampoco estoy administrando ni generando, ¿no? Me parece que la conciencia, y no sé si tiene que ver con la impunidad, tiene posibilidades muy maleables de acomodo. Si los ricos son ricos porque roban, bueno, ¿qué tan grave será que yo tome algo que no es mucho? ¿Qué tan grave será que yo me aproveche de una situación? ¿Qué tan grave será que yo en mi pyme haga una pequeña planeación financiera? Entonces me parece que las conciencias siempre acaban por acomodarse en un ámbito o en un hábitat donde esas posibilidades de acomodo de la conciencia son factibles. No estoy muy seguro que en Islandia o en Finlandia o en los países que siempre se ponen de ejemplo, la persona le alcance para acomodar su conciencia, precisamente porque no hay muchas posibilidades de acomodo en ese mismo sentido. Y la cuarta cuestión que me pareció también muy importante tiene que ver con esto, y lo decía también el doctor Lobnitz. ¿Por qué en el siglo XVIII Inglaterra era una sociedad corrupta, o en algunos momentos del siglo XIX en los Estados Unidos había enorme corrupción con las tierras que se estaban en la expansión, o en fin, en distintos momentos históricos? ¿Qué es lo que hace que una sociedad diga, pues eso que funcionó, eso que permitió movilidad social, eso que permitió distribución de bienes, lo que haya sido, y fue desde venta de títulos nobiliarios en algunas sociedades, extensiones de tierras, compañías inversoras, colonialismo, lo que haya sido, ¿qué es lo que genera un punto de inflexión para decir esto que nos parecía bien hace X número de años, hoy no nos va a parecer bien? Yo tengo un ejemplo histórico que a mí me gusta mucho poner, que es el caso de la esclavitud. ¿Cuántas gentes se beneficiaron de esclavitud? ¿Cuántas fortunas se hicieron de esclavitud? Hasta que un día la sociedad de ciertas naciones y después la sociedad mundial dijo, por razones religiosas, morales, económicas, de prestigio, lo que haya sido, porque hay varias explicaciones, dijeron, la esclavitud ya no va a ser bien vista socialmente y entraremos en procesos de reversión. Los que eran esclavos se quedarán esclavos, o los que eran esclavos vamos a entrar en procesos de manumisión, como se decía en el derecho romano. En fin, hay muchas cosas. Pero ¿qué es lo que logra ese punto de inflexión? No sé si soy extraordinariamente ingenuo, pero me parece que estos esfuerzos de la sociedad civil, que están golpee y golpee y golpee y golpee, pueden generar un punto de inflexión hasta decir, pues eso que estuvo bien, o que nos pareció bien, o si no nos parecía bien o ser irrelevante, tal vez hoy nos ha saturado, tal vez hoy nos ha hartado y tenemos que reinventar unas ciertas reglas del juego político, social, económico, empresarial, y esto no va a ser aceptado más. Y eso me parece que solo viene por un esfuerzo de la sociedad civil hasta decir, no está bien. ¿Por qué? Porque por razones morales, religiosas, económicas, cualquiera que sea así, no más. Pero me parece que mientras no siga habiendo esta denuncia, este señalamiento, este esfuerzo que a veces parece como puramente moralizador, y también lo decía el doctor Lobnitz, hasta que no se logre ese punto de inflexión, pues parecerá simplemente un acomodo de la conciencia. Si yo no soy corrupto, corrupto es aquel, miren la casa que yo tengo y miren el coche que yo tengo y miren en fin, esto sigue hasta que, insisto, lleguemos a eso. En eso me parece que es extraordinariamente importante este cambio de la sociedad. Creo que algunas de las preguntas, al menos las que yo tengo, van a permitir esto. No sé si en un par de minutos, de verdad no mucho por la hora, porque son muchas las preguntas también interesantes, el doctor Lobnitz quisiera decir algo, después la doctora Péchar, y después pasamos ya a las preguntas que cada uno de nosotros tenemos señaladas. Mil gracias. Hay tantas cosas que decir que voy a nada más decir un par, pero aprendí muchísimo
de lo que dijo Jacqueline Perchard, y creo que todo es realmente importante. Quizá un par de cosillas. Una es que y tiene que ver con lo que decía el ministro Cosío ahorita sobre la emancipación de los esclavos, ese tipo de transición. Esa clase de transición que sí implica, digamos, un movimiento de indignación bastante amplia, requiere de ciertos actos performativos, cierto tipo de drama social, ciertas también estrategias educativas frecuentemente a nivel familiar o a nivel de las mismas escuelas y demás, que lleven a que se dé realmente una discusión, un acuerdo amplio sobre la cosa. Cuando piensa uno en la cosa de la emancipación, en la esclavitud estaban todo tipo de libros importantes, La cabaña del tío Tom, novela, en fin, había intervención en las iglesias, había realmente un proceso de generar una indignación respecto de esto, que implica un trabajo colectivo a nivel de movimiento social, pero también implica un trabajo, yo diría, artístico, a nivel de intervención de creadores culturales que se dediquen un poco específicamente a esto, para que la gente lo tenga bien figurado, trabajo intelectual, etcétera. Entonces, creo que ahí existe en México, desde luego, hoy día un movimiento social fuerte respecto y una indignación respecto de la corrupción que no siempre hubo. Eso es importante, pero habría que hacer tal vez más todavía dentro de eso. A la pregunta de por qué México le va tan mal en esos índices, eso yo no he oído, no conozco mucho el tema, pero me interesaría saber si hay alguna idea de por qué, ¿no? Es decir, cuál es el motivo de esas malas calificaciones relativas a otros países y por qué sigue descendiendo, digamos, en México en esas escalas, mientras otros países aparentemente no. El tema de la fiscalización de los privados me parece muy, muy importante, y en eso el debilitamiento del Estado es grave. Es decir, cuando de pronto tienes una licitación como la que hubo del Grupo IGA con los chinos para hacer un tren rápido de 3,000 millones de dólares, dice, bueno, ¿cómo fue que los chinos llegaron a encontrar un socio que no tenía ninguna experiencia en la construcción de este tipo de cosas, pero que casualmente era del Estado de México, tenía buenos contactos? Entonces, ¿cómo se fiscaliza realmente? ¿Qué tanto poder tiene el Estado mexicano para fiscalizar a los privados en serio? Eso creo que es un tema que vale la pena. Luego, me parece que hay una cierta tensión en la crítica de la corrupción dirigida siempre a lo público, a los funcionarios públicos y menos a los privados, que tiende, creo, a traducirse en una fiscalización constante del sector público, la obsesión mexicana con la transparencia que se ha convertido, me parece, en una especie de jaula para la función pública, y también una cierta degradación del funcionario público, porque el funcionario público, y aquí me refiero a todos los funcionarios públicos, los maestros, los universitarios, cualquier gente que recibe un salario del sector público, es hoy día un ser sospechoso, una persona sospechosa que necesita constantemente rendir cuentas, y no hay ningún parecido entre ese sometimiento y, yo diría, sospecha y degradación del puesto y lo que sucede con el sector privado. Entonces, me parece que este acuerdo que mencionó la doctora Perchard respecto de que como algo necesario de los públicos con los privados, de la sociedad y el gobierno, tiene que pasar también por un fortalecimiento de lo público, en mi opinión. O sea, yo no creo que esto se va a poder resolver mientras siga estando así de débil lo público, y hay muchos ejemplos de esto. Platicando recientemente con una persona que tenía experiencia en la política en Michoacán hace como 15 años,
decía, bueno, pues es que lo que pasa es que yo conozco 4 o 5 presidentes municipales que me contaron historias más o menos así, que es que tenían 4 policías municipales en su municipio, de pronto le llegan unas personas con 10 camionetas llenas de gentes armadas, que le dicen, mira, vamos a llevar las cosas exactamente como van, tú no te metes, y nosotros déjanos trabajar y tú sigue en lo tuyo. Y si no, porque si no, pues ya sabemos dónde vives, sabemos dónde vive tu esposa, sabemos dónde estudian tus hijas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es debilidad relativa del Estado ante un particular. Y ahí no se trata nada más de la corrupción del ayuntamiento, sino de la debilidad del ayuntamiento. Y esto creo que es un tema que no se ha discutido lo suficiente. Bueno, yo creo que Claudio, has puesto, la verdad, que el tema de manera muy central, porque quizá nosotros sí hemos, digamos, si quieres tú, reforzado la parte de la responsabilidad del Estado frente, digamos, como la manera de orientar el combate a la corrupción. Es decir, creo que en buena medida el foco sobre los servidores públicos y sobre las dependencias gubernamentales tiene que ver con, pues sí, unas relaciones de complicidad, la verdad. Entonces, el ejemplo que tú usas de un presidente municipal que está materialmente acosado por el crimen organizado, pues sí, habla de una debilidad del Estado, y la única manera de poder enfrentar la corrupción tiene que ver con que se fortalezca el Estado. Y solo se podrá fortalecer al Estado a partir de un gran pacto entre las distintas fuerzas políticas, porque esa es la única manera como yo lo entiendo. Es decir, de otra manera, ¿cómo le vas a hacer para que los distintos servidores públicos tengan las herramientas suficientes para enfrentar a, digamos, los recursos excesivos de los privados o del crimen organizado? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. No se trata de que la sospecha esté solamente del lado de lo público, es que en buena medida el sector público no ha sido capaz de tener una serie de reglas a las que se ciña de manera muy clara y que obligue a los particulares a ceñirse a las mismas y utilizar, digamos, la fuerza institucional para enfrentar a los privados, sino es a partir de esta complicidad en donde a la larga el que ha salido más debilitado es el Estado que los propios privados. Pero ¿por dónde empiezas? Porque los privados empiezan a no acosar al Estado. Pues creo que no, creo que tiene que ser desde la perspectiva del Estado. Pero yo quería decir que sí creo que, fíjese, una de las cosas que yo traía y que quería decir es, hace 2 años en Inglaterra se hizo una gran cumbre global anticorrupción y se dijo, bueno, globalmente vamos a entrar al combate a la corrupción porque es algo que nos afecta a todos los países, aunque ciertamente en los países, digamos, subdesarrollados o en vías de desarrollo o del tercer mundo o como quiera que se les ponga, el tema de la corrupción es mayor. Pero una de las cuestiones que se planteaban ahí como resultados de esa cumbre era que lo que había que hacer era fortalecer la acción de las personas en, por ejemplo, en el fenómeno de la denuncia. Los ciudadanos no somos capaces de denunciar actos de corrupción por temor a represalias, por temor a que pues efectivamente se nos vengan los privados en contra, y lo que tendría que haber serían fórmulas, y esto solamente lo puede generar el Estado, fórmulas de protección, tanto normativas como institucionales para los denunciantes, no solamente para asegurar que su denuncia corra por los procedimientos de atención de la denuncia y no solamente forme parte de unos datos estadísticos, sino para que se atiendan de manera muy clara. Y otra de las cosas que
que concluyó esta Agenda Internacional Anticorrupción o este evento fue que la utilización de tecnologías de la información y de toda esa parte informática era una manera mediante la cual los estados se podían fortalecer para fiscalizar a los privados. Y yo creo que en el caso mexicano hemos empezado, poquito, pero se ha empezado cuando menos en el sistema de administración tributaria, sí se ha empezado a echar mano de los sistemas informáticos como mecanismos para vigilar mejor. El asunto es que podamos romper con esas complicidades detrás, en donde incluso las tecnologías se utilizan para pues mantener cierto tipo de acciones de mutuo beneficio entre el Estado y los privados. Pero sí creo que este tipo de elementos son elementos que pueden estar también a la mano de los ciudadanos, ¿no? Estas herramientas informáticas para pues eventualmente ir fortaleciendo las instituciones públicas. Han llegado varias preguntas, más bien muchas preguntas, en lo que se las paso a la doctora Jacqueline Pechard. Voy a responderlas, no las leo, simplemente tomo la nuez de la pregunta para efectos de abreviar. Me pregunta la primera persona si creo que hay corrupción en la asignación de las licencias, permisos o cualquier mecanismo jurídico en materia de recursos naturales y de pueblos y comunidades indígenas. No sé si hay corrupción, lo que pasa es que sí hay una enorme incertidumbre jurídica. ¿Por qué razones? El derecho indígena en nuestro país está comenzando a desarrollarse. Toda la materia agraria, donde están muchos de estos recursos, fue descuidada durante muchos años, de forma tal que tenemos ahí lagunas muy importantes. Próximamente la Suprema Corte tendrá que resolver varios amparos que tienen que ver con producción de energía eólica en el Istmo, por ejemplo, y tendremos que definir qué sí y qué no es una consulta indígena, por ejemplo, para efectos no solo de explotación eólica, sino de otros recursos naturales. Creo que esto es importantísimo por la situación en desventaja que se encuentran las comunidades y porque muchos de estos recursos están en sus territorios. Me pregunta otra persona si creo que la Secretaría de la Función Pública debe tener autonomía. Cuando se creó en 1983 la Secretaría de la Función Pública, se pensó como un mecanismo de control interno de la Administración Pública Federal. Recuerdan ustedes que el presidente Lamadrid lanzó aquella idea de la renovación moral de la sociedad, lo puso como una Secretaría de Estado y lo estableció. Después de eso, lo que ha evolucionado más que la Secretaría de la Función Pública es la Auditoría Superior de la Federación, que sí ha tenido un desarrollo de competencias y de recursos muy importantes. Yo creo que la Secretaría de la Función Pública sí necesitaría una revisión mucho más grande. No sé si fuera de la administración darle una autonomía y crear un órgano constitucional, porque para eso está la Auditoría Superior, pero sí creo que se le debiera dar, como se dice hoy, más dientes para efectos de que pudiera realizar muchas más acciones, primero anticorrupción, es decir, de prevención y después de sanción. ¿El Poder Judicial de la Federación puede prevenir corrupción entre sus miembros? Pues yo creo que sí. Me parece que este es otro tema central. Yo he pensado y comparto esta idea que es grave que se corrompa un servidor público. Creo que es más grave que se corrompa el Ministerio Público, que tendría que investigarlo. Creo que es gravísimo que se corrompa el juez, que tiene que sancionar y vigilar a los dos anteriores. Me parece que en un orden de escalas, no porque seamos más importantes, eso no tiene nada que ver, no es un problema de esa naturaleza. Si se corrompe la última instancia de vigilancia, me parece que el asunto es realmente grave, es trágico, porque entonces el ciclo de la impunidad se cierra a la perfección. Entonces sí creo que ahí debieran darse estas cuestiones. Otro tema, me preguntan si la legislación actual, nacional e internacional, es suficiente. Yo observo un fenómeno que desafortunadamente no hay mucho tiempo para tratarlo, pero sí, en ocasiones me parece que perdemos de vista, y voy a decir un tema sumamente delicado,
que la legislación la hacen seres humanos. Existen grupos de lobbying, existen intereses que participan, que afectan, que construyen, de forma tal que en ocasiones uno podría suponer que ciertas legislaciones se hacen con descuido o se hacen con intencionalidad. Entonces sí creo que hay necesidad de revisar el tema de la legislación. No siempre la legislación es adecuada o suficiente para lograr aquello que pretendidamente se debía lograr con ella. Primer aspecto. Y segundo aspecto, lo platicábamos también con la doctora Pechar la semana pasada, y el tema de la corrupción es un tema, lo decíamos, de competencias técnicas. A mí me puede parecer muy mal la corrupción, me puede parecer moralmente indignante, puede parecerme un cáncer social o cualquier otra metáfora que yo le quiera poner, pero si no sé combatir corrupción, porque no sé leer balances, porque no sé leer estados financieros, porque no puedo acreditar delitos mediante pruebas periciales, eso, por más indignado, por más entusiasta que yo sea, eso no se va a lograr. Si yo juego tenis mañana con Nadal, pues por más entusiasta que yo esté, no creo que le gane ni un punto, ¿verdad? Ni siquiera creo que vea la pelota pasar. Entonces, es un tema de competencias. Y dado que este es un mundo racional, donde se tienen que hacer cosas en una cancha, con unas reglas, con un árbitro, etcétera, o se sabe hacer lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Entonces, creo que a veces no solo es un problema de leyes, que sí lo hay, sino es un problema de competencias. O se sabe o no se sabe hacer lo que uno quiere hacer. Más allá de que el que tiene que combatir la corrupción esté corrompido, que eso es un tema distinto. Y la última pregunta es si yo creo que el sistema de división de poderes es un medio eficaz para combatir la corrupción. Desde luego que sí. Esta es base del constitucionalismo moderno, los frenos y contrapesos, etcétera, etcétera. Creo que es un tema absolutamente esencial. Cuando los intereses de la naturaleza que sea se apropian, o una ideología o un sentido se apropia de esa diferenciación funcional, pues entonces deja de funcionar como se supone que debía funcionar y se permite o se acrecienta o se tolera la propia corrupción. El doctor Lomnitz para sus preguntas, por favor, y después la doctora Pechar. Muchas gracias. Me iré rápido porque hay muchas preguntas para las que no tengo respuestas, entonces, pero haré lo que pueda. Lo primero es que, bueno, una primera habla sobre culpabilidad. Si hay mayor culpabilidad del pueblo mexicano por aguantar la corrupción o de parte de los privados o del gobierno por seguir fomentando esta clase de conducta. A mí sí me parece que estamos en un momento, y sé que esto va a sonar a Miguel de la Madrid y no es mi intención, estamos en un momento, yo creo, de transformación moral, en un sentido muy concreto de esa palabra, que es la moral, como mencioné, tiene que ver con las costumbres, o sea, con los hábitos. Y como nuestra sociedad se ha estado transformando tan rápidamente y tan profundamente, nuestras costumbres, a propósito o sin querer, se están transformando. Entonces, de una manera involuntaria, estamos ya en un proceso de transformación moral. Eso es una gran dificultad, presenta una gran dificultad para todos nosotros, porque muchas veces transformaciones no nos gustan, puede significar que de pronto una familia queda separada en el espacio porque una madre emigra a los Estados Unidos y los niños se quedan con los abuelos y esto no era algo que podía suceder antes, hoy día puede suceder, y además la madre tal vez controla a los niños y ve sus tareas por Skype de Estados Unidos para acá, o sea, tenemos una sociedad que se está transformando tanto por la tecnología como por la economía. Eso quiere decir que nuestros valores tienen que ser replanteados y pienso que nuestra capacidad de criticar la corrupción, de aguantar o no aguantar, también se está transformando. Entonces, no considero que sea muy bueno en un momento así estar cargando con la culpa colectiva de todos los males que arrastra nuestra historia.
O sea, realmente no creo que merezcamos eso. O sea, realmente ¿para qué? Sería mi postura. Creo que más bien habría que llevar la cuestión a dos niveles. Uno, reconocer que las soluciones a estos problemas parten de la acción y del pensamiento colectivo. No va a salir de una sola cabeza la solución de esto. Es un problema colectivo. Y segundo, que dada la complejidad del fenómeno, lo que vimos con la doctora Pechard y todo, sí va a haber que hacer una mezcla de lo que decían antes los radicales, de pensar globalmente y actuar localmente. Tenemos que estar pensando, bueno, estoy actuando bien yo, estás actuando bien tú, mis vecinos, es decir, la gente que tengo alrededor, porque tampoco puede uno estar nada más desangrándose moralmente por lo que está haciendo gente que nos queda demasiado lejos. Entonces, ahí creo que tenemos algo de responsabilidad en pensar a nivel más abstracto y más global, pero al mismo tiempo actuar de la manera más inmediata. Y hay otra pregunta que tiene que ver con esa, que tiene que ver que si queremos una ciudadanía militante hacia el gobierno, queremos que el gobierno haga su trabajo sin necesidad de involucrarnos constantemente. Creo que esta es una pregunta bien importante porque es un dilema que me parece que todos enfrentamos, ¿no? Que es que empezamos a sentir que la única forma de resolver algo es con el movimiento social, pero el movimiento social es agotador. O sea, resulta que trabajamos, tenemos 1000 cosas que hacer y de pronto, pues bueno, nos involucramos un tiempito en el movimiento social, pero luego hay otras cosas que hacer. Siempre, por ejemplo, como sucedió ahora con el terremoto, hay una movilización y después hay una especie de melancolía post-movilización porque uno siente que le gustaría sostener ese nivel de movilización y no se puede. Entra la rutina, entra todas las presiones de la rutina. Me parece que esto tiene que ver este tema con la cuestión de la culpa. En el momento que uno se desmoviliza un poco, tampoco creo que eso tenga uno por qué vivirlo como una abdicación a la capacidad de criticar, opinar, intervenir en un momento dado, movilizarse cuando uno sí pudo, no hacerlo cuando uno no pudo y otra vez no usar, digamos, ese hecho que es un hecho sociológico objetivo. No podemos estar en constante movilización y el gobierno le toca hacer esto porque es su profesión y los que no están en el gobierno tienen otros trabajos, ¿no? No puede uno asimilar eso simplemente como una especie de condena colectiva. Por lo tanto, como yo me desmovilicé, merecemos que nos caiga la maldición otra vez de Caín de la que estábamos hablando. Entonces pienso otra vez ahí que quizá lo que está pasando ahorita, esa transformación moral en el sentido de esa transformación de costumbres, esté pidiendo más actividad moralizante de la que estamos a la que estamos acostumbrados. O sea, quizá este momento en la historia de México se parezca a momentos en donde habían moralizadores públicos, como los hubieron, por ejemplo, en Estados Unidos a principios del siglo XIX y a finales del siglo XVIII, que estaba aquello pululando, lleno de pastores por todos lados. Pues, suena un poco horrible, ¿no? Pero para mí, ¿no? Así toda la gente predicando, parándose en donde cualquier púlpito era bueno, ¿no? Pero creo que sí estamos un poco en un momento así, es decir, al haber tanto desajuste social, hay también una necesidad de nombrar nuestra realidad, de pensarla y de generar, digamos, principios éticos ante nuestra situación real. Y eso va a requerir de un esfuerzo moralizante. Por eso hablé antes también de la importancia del trabajo de artistas, del trabajo de intelectuales, del trabajo colectivo. Eso pienso. Y se relaciona eso con otra pregunta que hay aquí sobre corrupción y construcción de ciudadanía. Creo que la problemática de la construcción fue siempre en México, y no solo en México, en todos los países, todas las repúblicas, un espacio desde donde se construía la ciudadanía. Es decir, el rechazo a la corrupción fue parte, digamos, de la constitución de la idea de ciudadano. Si uno lo ve en la historia de las Américas, pasa por todas partes en toda América Latina. Entonces, en ese sentido, la lucha contra la corrupción es también una oportunidad. Pues sí, creo que sí lo es.
Y quizá voy a dar alguna más y dejarlo porque creo que no vamos a tener mucho tiempo para hacer tanto como lo que hay aquí. Esta pregunta es tiene que ver con la corrupción y el proceso electoral y los partidos políticos. Aquí creo que hay mucho que pensar, porque una de las cosas que tal vez desde mi punto de vista no se han discutido lo suficiente, con todo lo muchísimo y demasiado que se discutió en la transición democrática en su momento, es que la transición democrática se dio en México al mismo tiempo que la transformación neoliberal. Y eso lo que significa es que muchos de estos problemas de cambio en la forma en que se da la relación entre lo privado y lo público se dio al mismo tiempo en que empezaban a reconstituirse los partidos políticos, la competencia política, y pienso que eso hizo que los partidos, es una opinión, que los partidos fueran muchísimo más permeables por las fuerzas sociales de lo que nos hubiera gustado. Y eso lo que significa, creo, es que hay, digamos, un alto nivel de corrupción en el sistema de partidos desde su incepción en los años 80 y 90, es mi opinión. Por lo cual, a veces es fácil decepcionarse con los partidos porque piensa que al final todos están haciendo enjuagues parecidos. Estamos ante un proceso electoral y creo que este proceso electoral, con toda digamos, la profundidad de la competencia y la complejidad de este proceso, va a ser también una oportunidad para repensar cómo están constituidos los partidos. Gracias. Me voy a referir a algo que Claudia había preguntado y que alguien más me pregunta, y es que ¿qué factores explican que nosotros siempre salgamos tan mal ubicados en los índices sobre corrupción? ¿No? Y la verdad es que si uno ve cómo se construyen los índices son a partir de opiniones de grandes líderes, ¿sí? Es decir, no es que se le pregunte a la gente en general, sino que a los líderes culturales, a los líderes económicos, a los líderes políticos se les pregunta cómo perciben la corrupción, o se le pregunta a la gente. Hay recientemente un índice sobre qué tanto la gente se siente que ha estado en contacto con algún tipo de soborno o ha tenido que sobornar a alguna autoridad a cambio de algún servicio o a cambio de algún trámite. Y entonces la percepción tiene que ver con estos elevados índices de corrupción en México. Y yo creo que hay que explicarlo a partir de lo que decía Claudio, los grandes cambios que ha tenido nuestra sociedad, yo diría, desde todo el cambio, digamos, de transición democrática que hizo que nuestro país se hiciera plural, competitivo, con distintos referentes políticos, pero que al final los diferentes referentes políticos o corrientes políticas, lo que nosotros podemos identificar es que todos vinieron a participar de los mismos tipos de prácticas que habían sido prototípicas, digamos, del partido hegemónico. Entonces, ¿por qué salimos siempre tan mal? Porque hay cada vez más una percepción de lo que son los casos de corrupción. Y hay una percepción cada vez mayor porque tenemos cada vez más organizaciones de la sociedad civil muy activas. No es que todos estemos activados en movimientos en contra de la corrupción, pero sí cuando hablamos de sociedad civil mucho más comprometida con el combate a la corrupción, es que tenemos sociedad civil organizada, que sabe cómo buscar fondos para hacer sus investigaciones, que no solamente sale a protestar, sino que sabe cómo investigar los casos de corrupción, cómo analizar cómo se utiliza el presupuesto público. Es decir, hay una sociedad más profesionalizada en esta activación o, si quieren, en esta vigilancia social. Entonces hay una mayor conciencia de los casos de corrupción. Y creo que eso es lo que se refleja en los muy elevados índices frente, además, efectivamente, a la
falta de castigos claros a quienes han sido identificados, pues si no como los únicos actores de la corrupción, sí como las cabezas de las redes de corrupción, porque ya todos sabemos que la corrupción no son unos entes malignos que agarraron dinero y se lo llevaron, sino que es una cantidad digamos, de personalidades o de personas involucradas y que sin estas redes difícilmente se puede, pues, lograr la corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que se debe a la combinación de esto, ¿no? Más visibilidad sobre los casos de corrupción, una sociedad más activa que los denuncia y que los pone digamos, en la esfera pública, y por otro lado, pues la permanencia de la impunidad. ¿Por qué es tan difícil castigar en México? Pues creo que tiene que ver con, yo digo que con dos cosas. Una tiene que ver con insuficiente autonomía de parte del Ministerio Público para efectivamente combatir la corrupción y no para depender de lo que el jefe le diga en dónde es que se persigue o no se persigue el delito. Seguimos funcionando en buena medida así. Y la otra, la que ya decía el ministro Cosío, pues la ausencia, los déficits de capacidad institucional que tenemos en nuestras agencias del Ministerio Público, en nuestras policías, porque pasa por policías, agentes de Ministerio Público, órganos internos de control, auditores fiscales o auditores federales en general o locales en los distintos estados que no saben cómo hacer la auditoría y entonces muy fácilmente caen presa de subordinarse a quien quiera que les ofrezca algo a cambio de esas incapacidades institucionales. Me preguntan si la responsabilidad de los tres poderes tiene que ver con no poder reducir la impunidad. Pues creo que, yo creo que efectivamente, bueno, ya lo decía el ministro Cosío, los jueces son los que al final tienen la responsabilidad última, pero si no está toda la cadena de los procesos para detener a los culpables, para investigar adecuadamente, para no culpabilizar a alguien que no sea y para que eventualmente se armen bien todos los procesos para que cuando lleguen a los jueces no desechen el procedimiento porque está mal desahogado y entonces pues yo no puedo acusar a nadie por esto. Tiene que ser, pues sí, una responsabilidad. O sea, lo que estoy diciendo es que está medio difícil, ¿verdad? Entonces, está un poco difícil atacar esto, pero pues sí tiene que empezar por autonomía y cuando menos en fiscales o Ministerio Público y jueces, que creo que en el ámbito federal hemos ido mejorando, pero en el ámbito de los estados, la captura del poder público frente a los jueces es verdaderamente dramática y eso explica que tengamos tantos déficits frente al castigo a los actos ilegales, ¿no? ¿Qué le hace falta a las instituciones para ejercer autoridad y aplicar la ley y disminuir la corrupción? Pues lo que ya hemos dicho aquí, les faltan herramientas. Y no creo que sean solamente legales. Hay una profesora del CIDE, Ana Laura Magaloni, que dice que en México somos capaces de hacer leyes como en Dinamarca, pero de aplicarlas como en México. Y sí es cierto, creo que sí, nuestras leyes de transparencia ocupan los niveles más altos en los índices de evaluación de las leyes de transparencia en el mundo y sin embargo sabemos que pues en cuanto a tener efectivamente los datos abiertos a la mano, accesibles, completos, etcétera, pues seguimos todavía adoleciendo de muchas faltas de datos. ¿Qué mecanismos anticorrupción pueden ser más eficaces y cómo funcionar? Pues yo creo que siguiendo lo que ya hemos dicho aquí, ¿no? Es que los mecanismos tienen que ser mecanismos fuertemente auditados por la sociedad y no por la sociedad que esté todo el tiempo movilizando, sino por la sociedad que quiere tener acceso a esa información y si la información no está ahí para que podamos nosotros cuando queramos vigilarla o el periodismo de investigación que es algo todavía muy incipiente en nuestro país, pero que
En buena medida, el periodismo de investigación ha sido el que se ha alimentado con el acceso a la información y al que ha podido efectivamente poner el foco sobre los grandes, no los culpables de corrupción, sino las tramas de la corrupción, que es lo que más nos preocupa. Y yo lo dejaría ahí porque hay otras preguntas que tienen más que ver con personas. Gracias. Pues creo que ha sido una tarde espléndida. Habíamos quedado terminar a las 7:30, nomás nos pasamos 34 minutos, lo cual no está mal. Vieron que tratamos de contestar todo lo que se pudo. De verdad, muchas gracias. Para la persona que preguntó sobre el medio ambiente, le informo que el 16 de agosto tendremos una charla específica sobre medio ambiente y corrupción. Ojalá él y todos ustedes nos acompañen. Y el próximo 23 de abril renovamos la serie sobre un tema que es bien interesante, que es el ejercicio de la actividad profesional y la corrupción. ¿Cómo es que quienes estamos en las actividades profesionales, todas, participamos también de la corrupción? Y creo que es un tema de la mayor importancia. Agradezco muchísimo, no solo por la charla de hoy, sino por sus atenciones, por su amistad a Jacqueline Pechar, a Claudio Lomnitz, por todo el apoyo, a todos ustedes su asistencia. Muy buenas noches y muchas gracias.